Ante ti, en el nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias por la presencia del Señor, la cual sentimos en este lugar. Damos gracias por el Espíritu Santo, que no solo vive en nosotros, sino que nos guía, nos instruye, nos unge, nos fortalece. Úngeme para ministrar y unge a tu pueblo para recibir. Padre, yo no sé cuántos aquí en el santuario, viendo o escuchando, donde quiera que se encuentren en el mundo, aún no han recibido la poderosa llenura del Espíritu Santo. Señor, ya sean 1 o 10,000, sea cual sea el número, que hoy sea el día en el que reciban el don más grande que puedas darle a tu iglesia. Poderoso bautismo del Espíritu Santo, y te damos toda la alabanza y la gloria, y todos decimos amén y amén. En abril de 1906, uno de los terremotos más devastadores que llegó a Estados Unidos impactó a la ciudad de San Francisco. Dicen que el terremoto duró solamente 47 segundos. Pero la veracidad y el poder de ese terremoto, que 3,000 personas murieron. Y más del 80% de la ciudad fue destruida. Personas que sobrevivieron ese horrible y terrible terremoto dijeron después que en algunas partes de la ciudad, cuando la ciudad se estremecía, las banquetas, aceras y pavimento que estaba siendo destrozado parecía como que se estaba viendo a olas en el mar. Veían que subían y después bajaban, subían y bajaban. La ciudad, como les dije, virtualmente fue destruida. Es interesante que algunos, leyendo acerca de esto, dicen que San Francisco de 1906 era una de, si no es que la ciudad más perversas de los Estados Unidos de América. Ahora, yo no tengo manera de saber eso, porque yo no existía en 1906. Y yo no sé si eso es verdad o no. Y algunos, estaba leyendo yo que uno dijo que un predicador, y no recuerdo su nombre, no importa, pero él hizo el comentario de que cuando estas cosas suceden es Dios el que envía castigo. Bueno, es una buena pregunta esa. ¿Será que Dios envió a ese terremoto sobre San Francisco? ¿Será que Dios envió el diluvio que experimentamos hace 3 años? Y las preguntas surgen con eso, pero yo quiero tratar con eso al principio de este mensaje. Quiero responder esa pregunta. Que yo creo que la respuesta correcta no es que Dios lo envió, sino que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, yo baso mi respuesta en Job 2:1, donde vemos que Satanás en el cielo tuvo que rendir cuentas a Dios. Entró a una conversación con Dios y el Señor le dijo: ¿habéis considerado a mi hijo Job? Y Satanás le dijo: solo te sirve por riquezas. Y Dios le dio a él permiso. Dios le permitió a Satanás venir contra Job. Ahora, Dios no infligió dolor sobre Job, pero Dios definitivamente permitió que esa cerca de protección alrededor de todo creyente permite que caiga por cierto tiempo, aún hasta al punto. Fue tan específico con Satanás que le dijo: puedes hacer esto, esto y aquello, pero no puedes pasar este límite, mostrando que Dios aún está en control. Ahora, ¿por qué permitiría Dios esto? ¿Por qué permitiría que sucediera esto? Le sucediera esto a su siervo. Es interesante que Job probablemente fue el primer libro escrito en la Biblia, escrito por Moisés y Job en los últimos días de su vida. Es interesante que si este fue, y yo creo que sí fue, el primer libro que fue escrito por el Espíritu Santo, es interesante que su tema no es la salvación del pecador, sino la santificación del santo. Esto nos dice a nosotros algo. Nos dice que Dios permite que estas cosas pasen
Él permitió que la cerca cayera alrededor de Job para que Job llegara al lugar en el que se va a leer del capítulo 42, verso 6, donde Job diría: yo me aborrezco. En otras palabras, este hombre, que era el hombre más justo y más justo y de más estatura en la sociedad de entonces, lo hizo para Dios permitió que esto sucediera para que Job se pudiera ver finalmente tal como él era. Y él honestamente, él dio un análisis perfecto y honesto de su corazón, y él dijo al final: yo me aborrezco. En otras palabras, el Señor permite estas cosas para hacer una obra en nuestras vidas, para hacer algo de nosotros. Dios permite estas grandes tragedias suceder por el bien de la humanidad, y especialmente por el de la iglesia, que pueda ver adentro de su corazón, y para dar reconocimiento honesto de su corazón. Y si ellos, y bueno, desafortunadamente, permítame decir esto, desafortunadamente casi ninguna persona lo hace, pero si lo hicieran, solamente hay una respuesta que puedan dar. Tendría que ser las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7: oh miserable de mí, oh miserable de mí. Este es el hombre que Dios ungiría para dar el significado y escribir el significado del nuevo pacto, y aún así él vio su ser el salvo, lleno del Espíritu, pero dijo: oh miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esta es una de las lecciones más grandes que la iglesia necesita aprender. Esa es la razón por la autojusticia, o de ella. Y la razón de la autojusticia es que la iglesia no entiende la doctrina de justicia imputada. Cuando usted fue salvo, el momento en el que entró al Señor, usted fue declarado santo y justo. A usted se le dio nueva vestidura espiritualmente. Usted fue vestido con la justicia del Señor. Pero muy a menudo nosotros pensamos que nosotros somos los justos, que nosotros somos santos en nosotros mismos. Pero siempre tenemos que entender que la justicia que tenemos no nos pertenece. Ha sido prestada de parte del Señor Jesucristo. Pero hay un día que viene cuando la mortalidad se vestirá de inmortalidad, y esa justicia no será prestada más, sino que será nuestra y permanentemente, porque el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, será erradicada de una vez y para siempre. Así que Dios no trae estas cosas, las permite. Esa es la razón por qué cada vez que hay una situación en su vida, usted necesita comenzar a buscar a Dios. Señor, hay algo que estás tratando de mostrarme. Porque miren, a veces nosotros somos tan sordos a la voz del Espíritu Santo, porque su voz es una voz suave. Y es muy fácil que esa voz tan suave del Espíritu Santo sea ahogada en el ruido y lo que nosotros tenemos en nuestra religión. Por eso es que debemos depender de Él todos los días. Por eso tenemos que ceder todos los días. No es un evento de una vez y ya. Tenemos que ceder todos los días. Señor, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Háblame el día de hoy. Guía mis pasos. Dime qué hacer. Dime cómo hacerlo. Y la lista es grande. Pero tenemos que desear hacer esto. En el mismo mes, en el mismo año, abril 1906, el mismo mes, el mismo año, que ese horrible terremoto impactó a San Francisco, destruyó el 80% de la ciudad y mató a casi 3,000 personas. Ese mismo mes hubo un terremoto espiritual que impactó a una ciudad 381 millas al sur. Este terremoto no trajo daño,
Este terremoto no trajo muerte. Este terremoto no destruyó a ningún edificio. Este terremoto no empobreció a nadie. Este terremoto que impactó a la ciudad de Los Ángeles en abril de 1906, con el tiempo daría la vuelta a todo el mundo. Y ese terremoto se ha sentido en todos los 7 continentes del mundo el día de hoy. Y por supuesto, espero que entiendan de lo que estoy hablando. Estoy hablando del poderoso derrame del Espíritu Santo en Los Ángeles, California, en abril del 1906. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu Santo fue derramado una vez más. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, escuchen, yo recuerdo las palabras del profeta Joel en el capítulo 2, verso 23. Él dijo, pónganlo en pantalla, por favor. Pongan a Joel capítulo 2, verso 23. Quiero que lo vean ahí. Oh, capítulo 2, verso 23. ¿Tenemos o no? ¿No? ¿Sí? 1001. Ah, bueno. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Miren, en lo natural, él estaba usando la agricultura como terminología que entendían los judíos. La lluvia temprana era la que venía en octubre, la lluvia tardía era la lluvia que venía en abril, pero espiritualmente hablando, esto es lo que significó, que la lluvia temprana tenía que ver con lo que estoy predicando esta mañana del libro de los Hechos, la experiencia del derrame del Espíritu Santo, su venida. Pero la lluvia tardía nos habla de aquel poderoso derramamiento de Dios en Los Ángeles, California, en 1906, que ha dado el nacimiento al movimiento de esta tierra y que ha visto a cientos de millones de hombres y mujeres, niñas y niños bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y estoy yo aquí para decirles que estoy alegre yo este día que soy pentecostal. No me avergüenzo de decir que soy pentecostal. No me avergüenzo de levantar las manos. No me avergüenzo de hablar en lenguas. No me importa si alguien danza, que alguien grite, que los redimidos del Señor lo digan. Donde quiera que el Espíritu del Señor está, ahí hay vida, ahí hay libertad, ahí hay poder, ahí hay misericordia, ahí hay algo nuevo que va a suceder cuando el Espíritu Santo toma el control. ¡Aleluya! Esta lluvia tardía continuará hasta el final del reino milenial. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Recibimos preguntas cuando se lleve a cabo el arrebatamiento. El Espíritu Santo se va a ir. ¿A dónde? Él es Dios. ¿Aló? ¿A dónde Dios va a irse? Él es el dueño de todo. ¿Aló? Pero la verdad es esta. La Biblia claramente nos dice que millones van a ser salvos durante la gran tribulación. Y no hay salvación sin que el Espíritu Santo esté involucrado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El epicentro de este terremoto fue un edificio bastante anticuado, que en cierto momento había sido una iglesia metodista, que había caído sobre tiempos difíciles y se había convertido en un establo. Cuando los santos entraron estaba lleno, estaba sucio, no tenían algodoncitos lindos para sentarse, con bancas acolchonadas. Tenían barriles que alineaban y paletas de madera que ponían. No tenían alfombra linda como esta. No tenían aire acondicionado y calefacción. No tenían
todas las cosas adecuadas que nosotros tomamos tan a la ligera. Yo sé que alguien me dijo a mí, yo estoy deseando los buenos días de antaño. No. Yo quiero mi silla cómoda, quiero mi aire acondicionado y quiero mi calefacción. Aló. Ahora, me gusta lo que tenemos en este momento, pero gracias a Dios que a pesar de aquellos principios tan humildes, eso no los detuvo. El líder era un hombre tuerto, semi-letrado, hombre negro de Centerville, Louisiana. Por eso es que Luisiana es el estado más grande de la Unión. Un ex esclavo, pero Dios lo sacó. Él nació, bueno, sus padres fueron esclavos, pero Dios lo trajo a Los Ángeles, California. Él comenzó a predicar la experiencia de Hechos 2 y un terremoto sucedió, aleluya. Hay reportes históricos en los periódicos de recuentos históricos que decía que el departamento de los bomberos en 2 ocasiones vinieron porque por afuera podían ver fuego encima del techo de ese edificio. Cuando ellos entraban, ellos estaban adorando, alabando al Señor. No había fuego en lo físico, en lo natural, pero había fuego en el espíritu, aleluya. Y lenguas como de fuego se sentaron sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo a cómo el Espíritu les daba que hablasen. No tenían un hermoso podium. El hermano Seymour lo que tenía eran 2 cajas de madera, una arriba de la otra. Gabriel, tráeme esa silla, por favor. Me gusta actuar a mí. Así que voy a hacer William J. Seymour aquí. Dicen, voy a leerlo, lo acabo de leer esta mañana, de un testigo ocular de A.C. Valdés que estuvo en todo y cada servicio 3 años y medio. Su familia estuvo en todo servicio. Nacido como católico. Su madre era una católica devota, era un católico, su padre era un católico devoto, pero alguien le trajo a ella, la trajo a 312 de la calle Azusa, fue salva, bautizada en el Espíritu Santo, se despertó a su hijo, a A.C. Valdés, que se convirtió en un gran predicador y pionero pentecostal. Lo despertó y le dijo, hijo, permítame decirte qué pasó. El libro de los Hechos está vivo. El libro de los Hechos está vivo. El libro de los Hechos está vivo. Él dijo, yo no tenía ni la menor idea de lo que ella estaba diciendo. Y después dijo que de repente, él dijo que ella comenzó a hablar en otras lenguas. Él no sabía qué era lo que ella estaba diciendo, no entendía lo que estaba pasando, pero dijo, podía sentirlo. Yo sabía que era de Dios, sabía que había algo y yo tuve que pedirle a Dios que lo quería. Y él dijo que el hermano se sentaba y cuando uno entraba, uno veía al hermano Seymour sentado justo detrás del podio. Él se sentaba ahí nada más y se podía escuchar cómo él murmuraba, estaba orando y si uno se acercaba podía escucharlo. Oh Dios, tienes que moverte. Oh Dios, tienes que moverte. Oh Dios, tienes que moverte. Necesitamos un derrame de tu espíritu. Dios, Jesucristo tiene que ser exaltado. Y después decían que a veces se salía de su silla y él se arrodillaba y metía la cabeza dentro de esa caja y se podía escuchar el eco de su voz saliendo, diciendo, Señor, muévete otra vez, derrama tu espíritu como lo hiciste en el libro de los Hechos una vez más. Salva al enfermo, sana al pecador, bautiza al creyente, aleluya. Gracias a Dios por el Pentecostés, gracias a Dios por el Pentecostés, gracias a Dios por el Pentecostés. Mensaje de hoy al mundo evangélico es: ven al río y entra al río, el río que fluye desde el umbral de Dios Todopoderoso, y todo lo que toca ese río vivirá. Cuando usted esté harto y cansado de predicadores muertos predicando sermones muertos a iglesias muertas,
métanse al río y encuentren la vida. Pero Dios también le está hablando a los carismáticos, pentecostales. Vengan de vuelta al río. Regresen al poder y la fuente. No es por fuerza, por la fuerza del hombre. No es por poder, el poder del hombre ni la ingeniosidad del hombre, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Escuchen, si la iglesia primitiva necesitaba el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo hoy? Solo hace unas semanas, hace un par de meses, el líder de una de las denominaciones más pequeñas de la iglesia Open dieron un nuevo decreto y ahora es aceptado que ministros ordenados, predicadores de Open Bible, puedan beber modestamente. Una de las razones dadas por el hombre que encabeza todo esto, que convencido, dijo él, que vio un comercial en la televisión, comercial de automóviles. Él pensó, ¿que no es ese un hermoso auto? Lindo es el auto. Pues él dijo que tuvo un pensamiento, dijo él, bueno, miles de personas son asesinadas o mueren todos los años por accidentes automovilísticos y no le pedimos a la gente que dejen de conducir. Entonces, ¿por qué debemos decirles que no pueden beber modestamente o en moderación? Yo me quedé ahí viendo y dije yo, es la cosa más tonta que he escuchado en toda mi vida. Ahora voy a hablar cortésmente, porque ese hombre es más anciano que yo. Pero el alcohol no tiene ningún lugar en la vida del creyente, mucho menos en la vida del hombre que se para detrás del sagrado escritorio de Dios. Tenemos de 20 a 30 millones de alcohólicos en este momento. ¿Cuántas mujeres son golpeadas todos los fines de semana por causa de un esposo alcohólico? ¿Cuántos hijos sufren abuso todos los días por causa de una madre o padre alcohólico o ambos que son alcohólicos y abusan de sus niños físicamente? ¿Cuánta gente vive bajo temor cuando llega el fin de semana porque saben que uno de los miembros de la familia va a emborracharse tanto, va a embriagarse tanto que va a violar? Mire, hay gente en la prisión en este momento que no son criminales, por decirlo así, pero se emborracharon y cometieron un crimen. Despierta, iglesia. Abstengaos de la misma apariencia de maldad. No os embriaguéis con vino por el cual ese es el pecado, sino llenaos del Espíritu. Aleluya. Y ahora esto es lo que tienen que hacer. Tienen que decidir en tener el Espíritu o tener a espíritus, pero no los dos. Una decisión se tiene que tomar. Una línea tiene que trazarse en la arena y nosotros la hemos trazado. Jamás nos retrocederemos. Es pecado, es error, es injusticia. No puede estar en la iglesia. Destruye a las vidas. Y Cabod, la gloria de Dios se ha ido. Eso fue fuerte, no lo fue. Pregúntenme después del servicio qué es lo que verdaderamente pienso. Si ustedes son miembros de la iglesia Open Bible, yo saldría de ese lugar lo más rápido que pudiera. No me están escuchando. He dicho que si ustedes pertenecen a esa denominación, necesitan hacer una puerta donde no hay puerta. Sálganse de ese lugar lo más rápido, porque ese es el problema. Primero que nada, ¿quién define la moderación? ¿Aló? Segundo lugar, ¿qué no? Esos tontos. ¿Tienen algún entendimiento de la naturaleza humana? Que hay gente en todas nuestras iglesias
que han luchado con esto mismo. Y cuando uno llega y dice que beber en moderación es correcto, uno le abre la puerta a esos hermanos que vuelvan a caer en el alcoholismo. Y su sangre estará sobre sus manos, Señor. Su sangre estará sobre sus manos. Su sangre estará sobre sus manos. El hermano Valdés contó la historia. Se conecta perfectamente con lo que estamos diciendo. Eso fue como 30 años. De hecho fue al principio de los 30. Él se había mudado a San Bernardino, California, a pastorear una iglesia. Pastoreó una iglesia y también tenía una pequeña misión. Y él trataba con los diferentes vagabundos, drogadictos, alcohólicos, ministrándole a ellos para que pudieran entrar a la iglesia. Contó la historia de un señor llamado Lovegreen. Ese era su apellido, señor Lovegreen. Originalmente de la ciudad de Nueva York, él viajó y se quedó. Él y su esposa viajaban por todos los Estados Unidos por tren cuando él vendía lo que él vendía. Su esposa siempre iba con él. Acababan de llegar a casa a Nueva York. Unos días después de haber estado en la oficina, él dijo, bueno, empaca, nos vamos a ir a Los Ángeles. Ella dijo, querido, yo no quiero ir. Estoy cansada de empacar y de desempacar. Cansada de los hoteles. No voy contigo. Y él se enojó y comenzó a tratar de poner presión. Finalmente ella puso su pie firme y dijo, yo no voy a ir. Él dijo, bueno, yo sí y no voy a regresar. Limpió todo de su lugar. Se llevó todas sus pertenencias. Y dijo, vas a recibir una carta de divorcio en el correo. Se fue de Nueva York. Llegó a Los Ángeles. Prosperó. Salió. Tenía 2 hoteles, compró 2 hoteles, uno en San Bernardino, California, y el otro en Riverside, como 75 millas de distancia fuera de Los Ángeles. Aunque él prosperó externamente, adentro había una sed y un hambre. Para llenarlo comenzó a beber y comenzó a caerse hasta llegar a la borrachería. Sus hoteles tenían suficiente ganancia, que tenía herencia aceptable para dar el trabajo, pero no podía dejar de beber. Y él estaba muriendo. Si usted hubiera estado aquí el miércoles y escuchó a papá contar la historia de nuestro primo, David Beatty, el hermano Cecil, cómo Dios salvó su vida. Él había bebido hasta destrozar su estómago. Es exactamente lo que este hombre había hecho. El hermano Valdés dijo que en mediodía escuchó un cerrar de la puerta y él dio la vuelta y ese hombre estaba tirado en el suelo en un charco de sangre en esa misión. Él dijo que estaba tosiendo y escupía sangre por todos lados, se encharcaba a su alrededor. Y él corrió, él no sabía lo que estaba pasando, lo tomó. El hombre vio y tosía sangre y él sabía que estaba en la casa de un predicador. Y dijo, predicador, ayúdeme, estoy muriendo. Acabo de dejar al doctor. El doctor me dijo que he bebido todo, me he carcomido las paredes de mi estómago, por eso es que estoy tosiendo sangre. Me dijo que no había esperanza para mí. Y sus palabras exactas fueron, vas a morir, así que más te vale morir borracho. Porque eso tal vez duerma el dolor, porque vas a morir una horrible, agonizante muerte. No hay nada que la ciencia pueda hacer. Si detienes en este momento no va a cambiar nada, porque no hay más paredes en tu estómago. Eres un hombre muerto caminando. Y él salió de la oficina del doctor, fue y se emborrachó. Y él tropezaba y cuando comenzó a toser, estaba la misión. Ya no hay consecuencias en el reino de Dios, coincidencias. Y él entró por esa puerta y él dijo, ¿puedes hacer algo por mí? Y el hermano Valdés dijo, claro que sí.
Su nombre es Jesucristo. Necesitas darle tu corazón a Jesucristo. Y él dijo, por favor, ayúdame, no quiero morir. Dice que lo levantaron. Él estaba tan débil que no pudo caminar. Lo pusieron en una silla. Y él dijo que comenzaron a orar, pero de repente él comenzó a gritar: serpientes, serpientes, serpientes por todos lados. Por favor, saquen, quítenmelas. Y comenzó a sacárselas. Él tenía ya ese tipo de... Estaba alucinando él. Delirante. Hay serpientes por todos lados. No permitan que me muerdan. No dejen. Y él se arrancaba la camisa. Están por todos lados. Se rasgaba el rostro. Se jalaba el cabello. Y después pasó de eso. Dijo, comenzó a decir: ven esa bruja ya. Saquen a esa bruja de aquí. Oh, Dios mío, ven a ese demonio por allá. Eso es lo que usted está promoviendo. Eso es lo que usted está promoviendo. Está promoviendo la destrucción de la humanidad. Y él sabía, él dijo, habiendo tratado con otras personas, él sabía que estaba pasando por la desintoxicación. Mi esposa tomó el aceite, impuso manos y comenzó a tomar autoridad sobre esos poderes demoníacos. Comenzamos a tomar la autoridad sobre los poderes del alcohol. Comenzamos a tomar la autoridad sobre el poder de la muerte. Y él dijo que de repente él se desmayó. No sabíamos qué hacer, pero solamente se desmayó unos 2 o 3 minutos. Él dijo que de repente comenzó a temblar. Y él se sentó. Y él vio a su alrededor. Y él dijo: soy salvo. Soy salvo. Jesucristo me ha salvado. Él dijo que en ese instante él nació de nuevo. Las ataduras del alcohol fueron rotas. Jamás tocó otra gota el resto de su vida. Fue bautizado en el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Pero ese no es el fin de la historia. Unas semanas después, y en la ciudad de Nueva York, su ex esposa, a quien no había visto ni hablado con ella en 30 años, decidió tomarse una vacación. Y ella dijo: creo que voy a ir a Los Ángeles. Se subió al tren en Nueva York, cruzó los Estados Unidos. El tren se detuvo en San Bernardino antes de llegar a la estación Union en el centro de Los Ángeles. Los del tren le dijeron: si no se van a bajar, quédense aquí, vamos a quedar media hora, tenemos que desmantelar ciertas cosas, bajar a pasajeros y vamos a subir a otros. Estaba ahí sentada y de repente sintió una voz que le dijo: bájate del tren ahora. Ella se quedó sentada ahí diciendo: ¿qué? Y la voz le dijo otra vez: necesitas bajarte del tren ahora mismo. Ella dijo: yo no conozco a nadie en San Bernardino, jamás he estado aquí. Pero esa voz fue tan fuerte que ella le pidió al Señor: si yo me bajo y me quedo esta noche, ¿mi boleto es bueno para mañana? Y le dijo: sí, claro, es bueno. Ella dijo: muy bien, me voy a bajar. Tenía una maleta, tomó la maleta y dijo, donde estaba la estación del tren en San Bernardino, ahí estaba, no había mucho alrededor, y ella le pidió a alguien caminando: hay un hotel por aquí cerca. Él dijo: oh sí, usted tiene que irse a la calle principal a unas cuantas cuadras allá. Siga caminando y usted va a ver la ciudad. Está en la calle principal. Cuando llegue usted ahí al centro, usted la va a ver, todo lo que necesita estar ahí. Así que ella caminaba con esa maleta. Señor Lovegreen, de quien el hotel estaba en esa calle, de ese lado de la calle, en el centro. Estaba sentado en su escritorio trabajando, cuando una voz en su espíritu le dijo: tienes que salir a caminar. Tienes que salir a caminar. Es un día hermoso del sur de California. Así que él estaba viendo por la ventana y dijo: creo que sí. Él se levantó, se puso su
sombrero y le dijo a su secretaria: voy a ir a caminar, regreso en unos momentos. Él salió de su hotel, no cruzó la calle, él no dio vuelta a la izquierda, dio vuelta a la derecha. Y estaba caminando en la misma calle. Ella venía hacia acá y él iba hacia allá. En el mismo lado de la calle. Sin comunicación por 30 años. Y él dijo que estaba caminando con su sombrero, él estaba viendo y ella estaba viendo alrededor. Y ambos se vieron de lejos. Y él dijo: esa persona se ve familiar. Ella dijo: ese señor se ve familiar. Y siguieron caminando hasta que se encontraron. Cuando él la vio, la reconoció. Ella lo reconoció a él. Lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de ella. Él la tomó y la abrazó y le dijo: por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Él dijo: no soy el hombre que solía ser. Le he dado mi corazón a Jesucristo. Y ella estaba llorando y le dijo: yo acabo de ser salva hace unos meses también. ¡Aleluya! Y el hermano Valdés dijo que en 2 semanas yo conduje su matrimonio otra vez. ¡Aleluya! Ese es el Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos. Aleluya, me apresuro. La Biblia dice que Él los mandó. El mandato en el griego es una palabra de autoridad. Un mandato es un mandato militar. En otras palabras, Jesús no les dijo a ellos: si ustedes no están ocupados, si pueden ustedes encontrar el tiempo, si tienen ustedes algo para hacer. Ese es el problema con muchos de ustedes, que muchos de ustedes tienen mucho por hacer y Dios no es primero. Es un mandato militar como general, dándole una orden a uno de rango menor. Estaba diciéndole: no vayan a predicar, no vayan a enseñar, no vayan a hacer nada, yo les mando. Después él les dijo que esperen la promesa del Padre. La cual les dijo: oísteis de mí. Más bien ustedes escucharon la promesa en Joel que Pedro predicaría en Hechos 2. Aleluya. Y después él dijo: recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y después les dijo, ahora estoy sacando ciertas cosas porque quiero que regresen los músicos y salmistas. Ahora, lo hermoso de todo esto es que él dijo: esperen la promesa. Y lo que él dijo, tienen que entenderlo. Esto fue una promesa celestial con beneficios terrenales. Una promesa celestial con beneficios terrenales. ¿Qué quiere decir con beneficios? Bueno, cuando necesita poder, Él es poder. Cuando necesita misericordia, Él es misericordia. Cuando necesita la unción, Él es la unción. Cuando usted no sabe para dónde ir, Él es la luz en las tinieblas. Él dirige, Él guía a toda verdad. Y puedo seguir con la lista, por favor, pero no tengo el tiempo, tengo que apresurarme. Él dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Eso fue lo único. Ese fue el único bautismo disponible al creyente de aquel entonces. El bautismo en aguas. El bautismo en aguas es una ordenanza de la iglesia, no es un sacramento. No hay ninguna gracia de salvación en el agua. ¿Me escuchan? El agua no puede salvar. Solo fue dado para representar en lo físico un bautismo espiritual. Cuando el creyente acepta a Cristo, de hecho, hay 3 bautismos. Que todo creyente debe tener 3 bautismos. El primero es cuando uno es bautizado en Cristo. Esa es la salvación. Número 2, el bautismo en las aguas, ordenanza de la iglesia. La razón es que el agua representa la sangre. Cuando ese creyente pecador entra, él entra y cuando lo sumergen bajo el agua, cuando usted bajó, cuando yo bajé
y quedé sumergido fue un ejemplo, una imagen de ser bautizados en Cristo. Yo no soy bautizado en SBN, no he sido bautizado en el Centro Familiar de Adoración, sino que yo fui bautizado en el Jesucristo, aleluya. Y eso fue una imagen, un ejemplo de Cristo cuando fue sepultado. La sangre, ¿verdad? Es lo mismo, y cuando uno sale del agua es una imagen, es un ejemplo de la resurrección de Cristo, la resurrección del viejo hombre al nuevo hombre, y eso sirve como un tipo de la resurrección de la iglesia que está a punto de venir. Alguien necesita alabar a Dios pronto y muy pronto, próximamente, aleluya. Y el tercer bautismo es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, aleluya. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cierro con esto. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podían tener antes? El Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Vemos la primera mención, Génesis capítulo 1. Dios creó los cielos y la tierra estaba desolada y vacía y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu de Dios se movía. Pero el Espíritu de Dios se movía. Pero antes del Calvario, todos los santos del Antiguo Testamento, aunque podían experimentar la ayuda del Espíritu Santo en ciertos momentos, aunque podían experimentar la unción en ciertos momentos, el momento en que la obra se hacía, el Espíritu Santo tuvo que irse, porque la deuda del pecado aún no había sido pagada. Pero cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y expió por los pecados de la humanidad, Jesús dijo en Juan: no solo Él, el Espíritu Santo estará con vosotros, pero ahora Él estará en vosotros. Oh, alguien necesita alabar. Usted tiene el Espíritu Santo por dentro, usted tiene el Espíritu Santo. Nosotros, mire, tengo que terminar con esto. Yo he venido a decirles nada más que la espera ha terminado. La espera ha terminado, la espera ha terminado. No tiene que esperar ni un solo segundo más. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí y no va a irse a ningún lugar, aleluya. Pongámonos de pie todos ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ustedes aquí en el santuario, no voy a pedir que me muestren sus manos, pero cada uno aquí, que usted sabe y está seguro que es nacido de nuevo, que aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, y usted quiere recibir, quiero que salgan de sus asientos, quiero que vengan y se alineen aquí alrededor de este octágono, lado a lado, hombro con hombro. Vamos ahora mismo mientras comienzan a cantar. Pasemos, adelante, pasemos. Vamos, pasemos, hombro con hombro, pasemos aquí. Vamos, alíñense aquí, lado a lado, hombro con hombro. Hermanos llenos del Espíritu Santo, vengan y pónganse detrás de cada uno de ellos. Hombre detrás de hombre, mujer detrás de mujer. Vamos ahora mismo. Aleluya, aleluya. Necesito otro hermano aquí ahora mismo. Quiero que me volteen a ver ahora mismo. Ustedes que están aquí, y ustedes allá por televisión, por internet, por SBN Radio, por Facebook Live.
Las mismas instrucciones que voy a darles a estos aplican a ustedes. 3 cosas. Número 1. El único requerimiento para ser lleno del Espíritu es ser nacido de nuevo. Y es todo. Hijo de Dios. Número 2. Creemos que de acuerdo a Hechos 2, todo aquel que sea lleno hablará en otras lenguas. ¿Qué son las lenguas? Las lenguas son idiomas, lenguajes conocidos, hablados en algún lugar de esta tierra, pero no conocido ni hablado por usted el que lo recibe. ¿Cómo lo sé? Bueno, usted vaya a Hechos 2, comience como en el verso 4 o 5 y siga adelante y usted va a ver exactamente de lo que estoy hablando. Número 3, y esta es la más importante. Todo lo que recibimos del Señor viene por fe. Usted fue salvo por fe, es justificado por fe, es santificado por fe. Y de la misma manera usted es bautizado por fe. Y en un instante yo voy a pedirle a cada uno de ustedes que están aquí, no, aún no, pero en un momento, voy a pedirles que levanten sus manos como señal de entrega y sometimiento. Yo voy a orar. Voy a pedirle a Jesucristo, que es el bautizador. Yo no soy el que bautiza, Jesucristo es el que bautiza. Yo voy a pedirle al Señor Jesucristo que derrame su Espíritu sobre vosotros. Cuando termine de orar, vamos a imponer manos en ustedes. Y cuando impongamos manos hablando en otras lenguas, quiero que cada uno de ustedes que está parado aquí y ustedes por televisión y radio, quiero que oren esta pequeña declaración de fe a voz alta. Quiero que digan: Padre, en el nombre de Jesús, por fe, yo recibo la llenura del Espíritu Santo. Ustedes comenzarán a sentir palabras, idiomas, lenguajes, oraciones fluyendo en su interior. Y ese es el Espíritu Santo. Aquí es donde entra la fe. Abra su boca, ceda su lengua y por fe comience a hablar lo que usted siente y lo que usted percibe. Lo que me gusta decir a mí es: usted lo comienza, pero Él lo termina. Usted lo comienza, pero Él lo termina. Y por último, algunos somos un poco más tímidos que otros. Y decimos en el corazón: bueno, el Señor sabe que yo quiero recibir, así que Él ve mi corazón y Él me va a hacer hablar. No, no es cierto. El Espíritu Santo jamás violará su voluntad. Él solo puede obrar donde hay un corazón que se cede. Usted tiene que comenzar el proceso. Él seguirá de ahí. Ahora levante sus manos ahora mismo. Ustedes en la audiencia, quiero que estiren sus manos hacia estos aquí. Y cuando comencemos a imponer manos, quiero que ustedes comiencen a adorar al Señor en su idioma celestial. Llenemos el centro familiar de adoración con la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos nosotros delante de usted este domingo en el centro familiar de adoración en Baton Rouge, Luisiana. Estos hermanos que están alrededor de este octágono son tus hijos, y los que están viendo y escuchando, que tienen sed, que tienen hambre, esperando ser llenos. Señor, yo pido en este momento que tú derrames tu Espíritu sobre cada uno de ellos, así como fue derramado el día del Pentecostés. Y lo decimos ahora mismo, en el nombre de Jesús, por fe, reciban el Espíritu Santo. Ahora impongan manos en este momento. Rabaquita lo robó Shanda Rabaquía. Eso es, ahí está. Con labios de tartamudos en otras lenguas. Eso es, ahí está. Aleluya. Santo, oh, acaba de recibir, Señor. Santo, santo, eso es. Eso es, aleluya. Santo, santo eres, Señor. Santo eres, Padre Santo, aleluya. Ceda esa lengua. Oh, santo eres, Padre amado. En el nombre de Jesús, acaba de recibir, Señor. Sotorra Baquí, anda la rabashanda Baquí. Eso es, acaba de recibir. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya. Oh, Rabaquía, lo robó Shata Bacae. Sotorra Baquí, anda lo robó Boshitaka. Vamos, adoren al Señor, adoren a Cristo. Santo eres, aleluya, Cristo eres glorioso. Santo, 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 ahí está. Eso es, era esa lengua. Aleluya, eso es, Señor. Gloria a Dios. Santo, santo, acaba de recibir la llenura.
Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Corrabaquía, lo robó, Shotoko. Eso es, ahí está. Aleluya. Vamos, adoren, iglesia. Adoren, iglesia. ¿Por qué no le piden que los vuelva a llenar ahí? Ustedes, hermanos, levanten sus manos, díganle: Señor, necesito llenura, una llenura nueva, un refrigerio de tu Espíritu Santo. Santo eres, Señor. Robococho, lo roboshinda bacae. Oh, aleluya. Corrabaquía, lo roboshata bacae. Sotorra bacanda, lo roboshoto boco. Aleluya. Una vez más, por favor, canten con él. Llenen, hablen, levanten sus voces, llenen este santuario con su cántico. Aleluya, derrama ese vino nuevo, Señor. Vamos, demos al Señor palmas de alabanza. Por televisión, por radio, internet, Facebook Live. Tenemos un librito que les queremos dar gratis y ustedes aquí les vamos a dar uno, así que no se vayan sin su librito. Cómo ser bautizados en el Espíritu Santo. Tiene aquí información que ustedes necesitan, se lo queremos dar completamente gratis. Todo lo que tienen que hacer es llamar, escribir, enviar un correo, vayan, conéctense en línea.